Bienvenidos a la segunda parte del episodio 19 de nuestro curso de cálculo diferencial. Hoy terminaremos el tema de la regla de la cadena, estudiando las derivadas de funciones inversas y terminando de completar nuestra tabla de derivadas de funciones básicas. En los episodios pasados aprendimos las derivadas de algunas de estas funciones. Vimos asimismo las propiedades de las derivadas. Empleamos la regla de la cadena para calcular derivadas de algunas composiciones. Vimos que este dispositivo funciona incluso cuando tenemos la composición de más de dos funciones. Con estos conocimientos dedujimos otras derivadas de funciones conocidas. Nuestro objetivo de hoy es terminar de completar la tabla. Para ello vamos a continuar empleando las propiedades de la derivación. Comencemos por calcular la derivada de una división de funciones. Digamos que tenemos dos funciones f y g que son a su vez derivables y vamos a calcular la derivada de f entre g. ¿Por qué? Porque algunas de las funciones de nuestra tabla son de este tipo. Concretamente la secante, la cosecante, la tangente y la cotangente. Tienen todas la forma f sobre g. Calcularemos la derivada de la recíproca de g, es decir, 1 sobre g de x. Para ello vemos a esta inversa como la composición de g con la inversa numérica 1 entre algo. Aplicamos la regla de la cadena, derivamos ambas teclas. G' evaluada en x es g' de x y menos 1 entre algo al cuadrado evaluada en g de x es menos 1 sobre g de x cuadrado. Al multiplicar estas dos cantidades obtenemos el resultado final. La derivada de 1 sobre g es menos g' sobre g cuadrado. Con esta fórmula podemos calcular la derivada de dos de nuestras funciones. La secante, que es 1 sobre coseno, y la cosecante, que es 1 sobre seno. Como la secante es 1 sobre coseno, su derivada es igual a menos la derivada del coseno sobre la función del coseno cuadrado. Esto se puede separar como el seno sobre el coseno por 1 sobre coseno, que es la manera en que normalmente escribimos a la derivada de la secante, como tangente por secante o secante por tangente. De manera similar calculamos la derivada de la cosecante, que es menos cotangente por cosecante. Para calcular la derivada de la tangente y de la cotangente, debemos hallar primero la fórmula de la derivada de la división. Por ejemplo, la tangente es igual a seno sobre coseno. Escribimos pues a f sobre g como el producto de f por la recíproca de g. Y recordamos que la derivada de 1 entre g es igual a menos g' sobre g cuadrado. A continuación aplicamos la regla de Leibniz al producto de f por 1 entre g. Sustituimos los valores y finalmente simplificamos. Vamos a quitar el resto de los cálculos. La fórmula que obtenemos es la siguiente. La derivada de f entre g es igual a f' por g menos f por g' sobre el cuadrado de g. Esta es la derivada del cociente. Copiaremos esta fórmula arriba para calcular las derivadas de la tangente y la cotangente. ¿Cuánto vale la derivada de la tangente? Como la tangente es igual al seno sobre el coseno, aplicamos la fórmula de la derivada de la división. Esto nos da entonces la derivada de la de arriba por la de abajo menos la de arriba por la derivada de la de abajo entre la de abajo al cuadrado. Luego simplificamos. El resultado final es 1 sobre el coseno cuadrado, que solemos escribir como la secante cuadrado. Por ello la derivada de la tangente, de manera similar se puede calcular la derivada de la cotangente. En resumen, hemos visto que al juntar la regla de la cadena con la regla de Leibniz, obtenemos una fórmula para la división. Esta fórmula nos sirve para completar 4 renglones de nuestra tabla, que son las derivadas de la secante, la cosecante, la tangente y la cotangente. Las 4 derivadas faltantes, el logaritmo natural, el arcoseno, el arcocoseno y la arcotangente, son todas funciones inversas. Vamos a emplear una estrategia nueva que involucra a la regla de la cadena. ¿Cuánto vale la derivada de una función inversa f a la menos 1? Hay que recordar que por definición una función inversa es aquella que compuesta con f es igual a la función identidad. En términos geométricos esto se debe a la relación de simetría entre la curva f y la curva de su inversa respecto a la bisectriz, que es el eje de simetría y corresponde a la curva de algo, también conocida como la función identidad. Ahora bien, nuestro problema es que la inversa de f no siempre es una curva, esto es, en términos matemáticos no siempre es una función, pues no necesariamente tiene una sola altura para cada punto de la horizontal. Recuérdese que esto es lo que sucede, por ejemplo, con las inversas de la función cuadrado, de la función coseno, etc. Entonces la compuesta con f solo es la identidad cuando la inversa es una función. Nos quedaremos entonces con esta última identidad. Vamos a derivar a ambos lados de ella. Si derivamos el lado derecho, como tenemos la función x o algo que corresponde a la identidad, su derivada es igual a 1, de acuerdo con nuestra tabla de funciones básicas.
Para derivar el otro lado, como es una composición, usamos la regla de la cadena. La función de adentro es f y su derivada es f'. La función externa en este caso es f a la menos 1. Al despejar, pasamos la derivada f' de x al otro lado de la igualdad, puesto que al lado izquierdo no estamos evaluando en el punto x, sino en f de x. Esta igualdad lo que nos da es una relación entre la derivada de la inversa f a la menos 1 y la derivada f' evaluada en x. ¿Cuánto vale la derivada del arcotangente? Como la arcotangente es la inversa de la tangente en un segmento pequeño, al componerlas tenemos la función identidad. Derivamos y despejamos y llegamos a una relación similar a la general. Sustituimos el valor de la derivada que ya conocemos. Esta es el cuadrado de la secante. Para relacionar a la secante con la tangente, recordamos la identidad trigonométrica básica que define el círculo trigonométrico. Si dividimos a esta identidad por el cuadrado del coseno, obtenemos una relación entre la secante y la tangente. Quitamos el resto de los cálculos y metemos a esta relación en nuestra igualdad. Quedémonos con ella. Como el argumento de la misma es la tangente de x, esta es la primera vez que vamos a usar una técnica nueva que llamaremos un cambio de variable. En lugar de seguir escribiendo tangente de x, simplificaremos nuestra igualdad llamando a todo este término tangente de x con una sola letra, digamos t. Entonces, la arcotangente de la tangente de x es igual a 1 sobre 1 más la tangente cuadrado de x, pero al cambiar a todo este término por t, nos queda que la derivada de la arcotangente evaluada en t es igual a 1 sobre 1 más t cuadrado. De manera similar se puede calcular la derivada del arco seno, del arco coseno y del logaritmo natural, siempre que se realice el cambio de variable adecuado en cada caso. Finalmente vamos a volver a quitar la variable t y nos vamos a devolver a la variable x. Recordemos para ello que el nombre de la variable que empleemos no tiene ninguna importancia. En lugar de t hemos podido poner casita y entonces la derivada del arcotangente evaluada en casita es igual a 1 sobre 1 más el cuadrado del número casita. Los nombres de las variables son solo eso, nombres. De este modo completamos los 4 renglones faltantes de nuestra tabla y los escribimos todos con una sola variable. Repasemos las derivadas de las funciones básicas. La derivada de una constante es 0, la derivada de s por x es c, la derivada del cuadrado es 2x, la derivada de x a la n es n por x a la n menos 1, la derivada del seno es el coseno, la derivada del coseno es menos el seno, la derivada de la exponencial es ella misma, y la derivada de la raíz es 1 sobre 2 veces la raíz. La derivada de 1 entre algo o 1 entre x es menos 1 sobre x cuadrado. En general, la derivada de la recíproca de una potencia 1 sobre x a la n es igual a menos n sobre x a la n más 1. La derivada de la secante es la tangente por la secante. La derivada de la cosecante es menos la cotangente por la cosecante. La derivada de la tangente es el cuadrado de la secante. La derivada de la cotangente es menos el cuadrado de la cosecante. La derivada del logaritmo natural es 1 entre x. La derivada del arco seno es 1 sobre la raíz de 1 menos x cuadrado. La derivada del arco coseno es menos 1 sobre la raíz de 1 menos x cuadrado. Y la derivada del arco tangente es 1 sobre 1 más x cuadrado. Finalmente tenemos las propiedades de las derivadas. La derivada de la suma es la suma de las derivadas. La derivada del producto es la regla de Leibniz. La derivada de la composición es lo que conocemos como la regla de la cadena. Finalmente, la derivada de la composición es igual a la derivada de la de arriba por la de abajo, menos la de arriba por la derivada de la de abajo, todo eso sobre la de abajo al cuadrado. Ejemplo, calculemos esta derivada. Hacemos el diagrama de la fórmula. Derivamos las teclas, luego evaluamos en los puntos adecuados. Multiplicamos todas estas cosas y obtenemos el resultado. ¿Cuánto vale esta derivada? Dentro del signo de la derivada tenemos la suma de dos funciones. Vamos a emplear la regla de la derivada de la suma. La derivada de la suma de dos funciones es igual a la suma de las derivadas. El menos 3 es una constante que sale del signo de la derivada. Vamos a aplicar la regla del producto a lo que queda dentro de los corchetes. Finalmente simplificamos. Lo que queda es nuestro resultado final. ¿Cuánto vale esta derivada? Tenemos a la función del arcotangente compuesta con otra.
la función y igual a 3x más 1 o 3 por algo más 1. Esta función corresponde a multiplicar primero por 3 y luego sumar 1. Nótese que la misma se obtiene componiendo dos teclas básicas, pero para nuestro ejemplo la vamos a tomar como una sola tecla. La derivada de la función 3 por algo más 1 es 3, y la derivada del arco tangente es la función 1 sobre 1 más algo al cuadrado. Evaluamos a estas funciones en los puntos que le tocan. Al multiplicar ambas cantidades, obtenemos el resultado final, que es 3 sobre 1 más el cuadrado de 3x más 1. Hemos llegado al final de este módulo. Para profundizar lo visto, mire el canal de métodos de graficación y realice los ejercicios del capítulo 10 de derivadas. Para repasar, puede mirar de nuevo el módulo 19, parte A, donde comenzamos a explicar la regla de la cadena. Para continuar, le sugerimos que mire nuestro módulo siguiente sobre puntos críticos y zonas de crecimiento. Si tiene más inquietudes sobre esta parte, escriba a nuestro correo que aparece al inicio del video. Esperamos que el mismo le haya resultado de provecho. Si es así, le invitamos a darnos un like y suscribirse a nuestro canal.